más casi. No, señor. Sí, a la gente la están matando. No, 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 no. No, señor. No, señor. Esto no significa. Sí, que se acabe, no, que se acabe. no, nada. Que se acabe esa mentalidad. Por favor, distancia entre las personas que seguimos en pandemia. Respeten a los indígenas, a los ciudadanos. Los indígenas tienen aquí 20.000 años. Queremos hacer una invitación muy especial a un diálogo ciudadano abierto para la reinterpretación del patrimonio cultural urbano y la construcción de un espacio público incluyente en Bogotá. Desde el Consejo de Bogotá coordino la bancada de la cultura que hoy está integrada por 23 concejales, donde están representadas pues todas las fuerzas políticas de la ciudad, y creo que es momento de abordar esta agenda pues que tenemos pendiente. Queremos invitar al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Secretaría de la Mujer, al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, a la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, a la Dirección de Asuntos Étnicos de los Ministerios del Interior, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, a los consejos consultivos de autoridades indígenas de Bogotá, procesos de comunidades negras en Colombia, el Museo Colonial de Bogotá, el Museo Nacional de Colombia. Las imágenes no son inertes, sino entidades vivas y por tanto mortales, decía Pedro Azara, doctor en arquitectura e historia. La historia no es un cúmulo de acontecimientos pasados inamovibles y sagrados, sino un devenir de procesos del cual nosotros en el presente tenemos impacto y agencia. Esto dice la Organización Colombiana de Estudiantes de Historia. Que Colombia y el mundo se dé cuenta que la conciencia y la memoria histórica de los pueblos indígenas florece sobre estos territorios que han sido despojados. Movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, nuestra acción simbólica. Cubriremos los monumentos o estatuas honoríficas a colonizadores enarboladas en el espacio público de Bogotá. Francisco de Orellana, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón, la reina Isabel, Américo Vespucio. Con acción de cubrimiento queremos ocultar por unos días aquellos personajes o quienes en la historia clásica, hegemónica o hispánica ha atribuido hazañas y valores que durante cientos de años fueron considerados los constituyentes de nuestra identidad y estructura social nacional. Queremos ocultar sus figuras para que se discuta ampliamente sobre la intención pedagógica, política, simbólica e histórica que implica la actual conservación de dichos monumentos honoríficos en el espacio público, así como su pertenencia bajo los restos contemporáneos de construcción de identidades nacionales amplias, reivindicativas de las poblaciones históricas y socialmente oprimidas. ¿Cuál es la propuesta que están haciendo los pueblos indígenas desde el suroccidente? La remoción de estatuas y diálogo abierto. 1. Le proponen a la ciudad que los monumentos honoríficos o colonizadores sean removidos de los espacios públicos donde fueron enarbolados, debido a que consideran que ya cumplieron su ciclo social vital y que sean trasladados al Museo de la Colonia de Bogotá o a otro espacio donde se conserve únicamente bajo fines educativos sobre la historia del arte o de la colonización de Colombia y América. Segundo, proponen que se realice un proceso de reemplazo y resignificación de dichos espacios bajo una amplia convocatoria y discusión sobre las necesidades de la construcción de espacios sociales urbanos diversos y reivindicativos que promuevan una cultura de paz, de reconocimiento y concienciación sobre la lucha de los pueblos históricamente oprimidos y segregados de la construcción de la identidad y la historia de nuestro país. Tercero, proponen que bajo coordinación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como del Consejo de Bogotá, se convoque a las instituciones públicas del orden nacional y distrital, organizaciones ciudadanas, políticas, académicas,
así como la ciudadanía no organizada para que se genere un diálogo abierto sobre dichas estatuas, el espacio social urbano, tanto físico como simbólico, la construcción de patrimonio e identidad y la reivindicación de la diversidad étnica, del sueño de una nación multiétnica y pluricultural bajo una mirada de la realidad nacional actual y los retos hacia el futuro en materia de reconocimiento y concienciación de la lucha de los pueblos afrocolombianos en la construcción de la identidad y la historia nacional. Para ello, proponen que inicialmente la participación de los delegados de las siguientes instituciones y organizaciones, Secretaría de la Mujer y todas las entidades del distrito presente puedan participar. Estoy aquí como concejala de Bogotá, coordinadora de la bancada de la cultura, para que estas acciones no queden en el aire, sujetas a la interpretación y al disgusto de muchos ciudadanos que no tienen una explicación de por qué se están llevando estas acciones, y podamos trasladarla a un espacio institucional desde el Consejo donde pueda participar la academia, la institucionalidad y la sociedad civil. ¿Cuáles son, según ellos, las justificaciones de estas propuestas? Las estatuas o monumentos históricos honoríficos son representaciones de personajes a quienes el poder político y económico han dado un espacio y momento histórico determinado, que adjudican cualidades, hazañas, valores sociales y culturales que han considerado representativos y dignos de ser recordados por el conjunto de la población. En Latinoamérica, muchos de estos monumentos rinden homenajes a colonizadores y esclavistas, hombres que lideraron y propiciaron genocidios, las diásporas más grandes de la historia humana, la explotación de millones y la instauración de una estructura social racista, sexista y patriarcal. El devenir histórico, tanto político como académico, nos ha conducido a repensar en gran parte los referentes heroicos de la era colonial. Asimismo, se han generado profundas reflexiones y transformaciones en la construcción de identidades nacionales y se han cuestionado las acciones simbólicas y prácticas que mantienen vigente la estructura racista y social heredada desde la colonia. A pesar de las transformaciones contemporáneas, hoy Latinoamérica continúa siendo una región profundamente violenta y excluyente, principalmente con las poblaciones afrodescendientes, indígenas, gitanos, así como las mujeres, la población LGBTIQ y más están profundamente ligadas a nuestras sociedades. Bajo este panorama, el espacio público se convierte en un espacio de disputa y transformación de reivindicación y construcción de identidades. De esta manera, cabe preguntarnos, ¿cuál papel cumplen los monumentos honoríficos a colonizadores en las ciudades latinoamericanas de hoy? Estas estatuas nos hablan de la sociedad excluyente que las enarboló. Nos recuerdan personajes cuyas hazañas y valores representan el viejo orden. Y nos cuentan una historia hegemónica que oculta a los pueblos racializados, que los margina en el imaginario colectivo, simbólico y físico, que se manifiesta en los espacios sociales urbanos. No se trata de juzgar al pasado con los valores sociales actuales, pero sí de realizar una acción reflexiva sobre el presente, así como reivindicativa de las voces que han sido borradas, en la construcción de la historia nacional y de espacios sociales urbanos más incluyentes. Consideramos de esta manera que las acciones recientemente realizadas por el pueblo Misak en la ciudad de Popayán deben ser releídas como acciones que nos invitan a repensar la historia, cuyos efectos se ven evidenciados en el acuerdo firmado por la comunidad indígena Misak y la delegación del gobierno nacional, en el que se ratifica su derecho ancestral territorial a la memoria histórica, a la identidad sagrada, sobre la pirámide ceremonial del Tulcán. No obstante, también consideramos que estos sucesos nos brindan una oportunidad valiosa para reflexionar y dialogar acerca de lo que estos monumentos representan, de los hechos que violentan y el despojo a los cuales se remiten a las poblaciones indígenas y afrocolombianas,
que actualmente resuenan en la realidad social del país y de las acciones que se podrían tomar para repensar estos espacios. Bajo esta perspectiva, queremos preguntar a las instituciones distritales que gestionan el patrimonio cultural, así como aquellas que toman decisiones sobre el espacio público, la curaduría de monumentos, la construcción de memoria histórica y la gestión de políticas educativas y culturales. ¿Cuál es el sentido pedagógico u honorífico que merecen los colonizadores en el espacio social, urbano, físico y simbólico de nuestra ciudad? ¿Cuántos monumentos en plazas o parques rinden homenajes a las mujeres? ¿Por qué Bogotá no tiene monumentos honoríficos afrocolombianos y afrocolombianas? ¿Qué representan para los pueblos Están encerrando a los indígenas Misacre en el Parque y Nacional. afrocolombianos de Bogotá dichos monumentos? Si los monumentos a estos personajes no reflejan valores culturales y sociales actuales, muchos de los cuales están presentes en nuestra Constitución, pero poseen un valor pedagógico, artístico, ¿acaso su espacio no sería el Museo Colonial de Bogotá u otro más pertinente para su contemplación y estudio? Queremos también llamar a la reflexión sobre estos espacios. Las estatuas de Gonzalo de Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y la reina Isabel se han convertido en sitios de culto y peregrinaje por parte de grupos extremistas en Bogotá, como la Tercera Fuerza, la Unión Nacional Socialista de Colombia y la Columna. En estos espacios se han llevado a cabo conmemorativos 12 de octubre, donde se realizan discursos de odio, se extienden banderas e insignias fascistas y se realizan saludos de la misma índole. Estos grupos se caracterizan por su ideario ultranacionalista, racista, xenófobo, homófobo y supremacista blanco, el cual se basa en la ideología hispano-expansionista, reivindicando el etnocidio, la esclavitud, la intolerancia religiosa y el fascismo franquista, italiano y alemán. Veamos cómo estas estatuas no son solo materiales inertes, sino también políticas reivindicativas de discursos de odio. Enarbolan con orgullo por hispanistas extremistas. Entonces, queremos invitarlos, no solamente como un asunto del pasado, a reinterpretar la historia. Esto no solamente debería llamar la atención de los estudiosos que necesitan comprender el presente que está afrontando nuestro país, sino que plantea retos y desafíos si realmente queremos avanzar en la construcción de una paz larga y duradera, que significa entender el continuum de violencias y múltiples discriminaciones que diversos sectores sociales de nuestro país tienen que afrontar. Por todo ello, creemos que es prudente crear espacios para un diálogo ciudadano, para pensar en el patrimonio cultural urbano y que el espacio público sea un espacio público incluyente, donde la diversidad de nuestro país se vea reflejado. Si no somos capaces de sanar estas heridas históricas, va a ser muy difícil que nuestro país pueda avanzar en la paz. Como coordinadora de la bancada de la cultura del Consejo de nuestra ciudad, quiero invitar formalmente a la institucionalidad, a la ciudadanía, a la academia, a que reflexionemos sobre este momento histórico por el cual atravesamos y que podamos encontrar salidas reales a la situación que afrontamos con los colombianos. Muchas gracias. ¡Viva los indígenas de Colombia! ¡Viva!